Si están pensando en adquirir su primer asistente personal y Google Home está en su lista, quédense a ver el resto del video. Muy buenos días, aquí Adán con otro video acerca de tecnología. Específicamente el día de hoy quiero hablarles sobre mi nueva adquisición, el Google Home Mini. ¿Por qué lo adquirí? Bueno, durante el último par de meses he sido usuario de Google Home y anteriormente había usado Alexa diariamente en el día a día regular. Así que se me ocurrió esta vez probar este pequeño dispositivo. Y aquí el unboxing. Y pues aquí lo tenemos, el Google Home Mini, el cual es un dispositivo que, como pueden ver, cabe en la palma de mi mano. Es el más básico o económico de la gama de Google Home, sin embargo creo que tiene muchísimo que ofrecer. No está disponible en Amazon porque pues competencia, pero lo pueden adquirir tanto en Mercado Libre, en Liverpool, que es donde yo lo adquirí, o inclusive en Best Buy, aunque a la fecha del video no se encuentra disponible. ¿Qué es esto? Es básicamente una bocina que tiene como base un asistente personal llamado Google Assistant, el cual está disponible tanto en Android como en iOS. Sin embargo, el plus es que tiene la bocina y un micrófono con el cual puede interactuar con los seres humanos. Este dispositivo es muy bueno si quieres usarlo como hub principal para diferentes dispositivos inteligentes en tu hogar, que es a lo que se le llama domótica. Si quieres saber más al respecto, aquí va a salir una pequeña tarjeta para que puedas ver un video en el cual explico esto. Ahora, a pesar de ser el dispositivo mini, es un dispositivo muy bueno, ya que no tiene ninguna limitante en el procesamiento del lenguaje natural. Por lo tanto, es muy bueno para interpretar cualquier tipo de comunicación o comando que le des. Tiene Wi-Fi, Bluetooth 4.1. Aunque en el sistema de sonido no es tan bueno, he leído muchísimo que a pesar de que resalta las voces, no tiene fallas en los bajos. Lo que es genial es que su sonido es a 360 grados. Esto en combinación de que se puede usar con otros dispositivos Google Home para tener un sistema de sonido completo. Por otro lado, bueno, tiene solo un botón visible, el cual es del micrófono, el cual se puede silenciar, o inclusive a los laterales tiene botones táctiles para bajar y subir el volumen, o incluso pausar la música o reproducir nuevamente. Ahora vamos a la configuración, algo muy rápido, así que pasemos por ella. Y pues ahora la configuración. Para configurarlo, primero pues obviamente hay que conectarlo.
Ahora, como dije, este es un dispositivo muy útil si quieres que sea como un hub de tu casa, controlando desde luces Philips Hue, casa, TP-Link u otros dispositivos que espero no en mucho tiempo estemos haciendo algún review por acá. Ahora, como dispositivo único, siento que es algo muy útil y muy eficiente, ya que puedes programar rutinas muy básicas desde el momento de despertar, que tengas la agenda de tu día, preparar alarmas. También inclusive puedes preparar otras rutinas un poco más complejas como rutinas Pomodoro. ¿Qué es esto? Es una técnica de estudio la cual se habla en otro video que aquí pueden ver en esta tarjeta que va a salir, en las cuales pueden básicamente preparar timers o inclusive poner música para relajación. Ok Google, pon sonidos de lluvia. Lo cual se me hace algo muy padre y relajante, lo puedes preparar en cualquier momento. Ahora, esto resalta más en hogares en los cuales ya hay un sistema Google, ya que lo puedes combinar, como dije, con otros dispositivos, con el Google Home más grande, para que sea el central en tu sala, que tiene mucho mejor recepción en los micrófonos, para tener un mejor sistema de sonido o inclusive para controlar otras cosas. Preparar ya rutinas más complejas como el control de las luces al momento de tener fiestas, al momento de despertar, al momento de dormir. Ahora, en el rango de competencia está al nivel del mucho más popular Amazon Echo Dot, el cual es un poco más caro, está, si no mal recuerdo, en 999 pesos, mientras que este se encuentra en 699. En términos de funcionalidad, yo he visto que este tiene muy buena capacidad de entendimiento, es muy intuitivo, y algo de lo que más me gusta es que puede entender, si estás hablando en idioma español, puede entender canciones en inglés sin ningún problema. Ok Google, reproduce alguna canción de Attack on Titan. Ok, esta playlist de Spotify se llama Attack on Titan. Y pues así vieron, lo está poniendo. Sin embargo, sí tiene sus pequeñas fallas, por lo tanto he visto que de repente no alcanza a reconocer algunas canciones. Tiene un sistema muy nuevo, al menos en el idioma, en el idioma español y también en el inglés, que es el entendimiento continuo, en el cual va recordando lo que estás hablando. Sin embargo, en español es necesario repetir todo el tiempo la frase OK Google, lo cual puede volverse un poco molesto hasta cierto punto. Y bueno, también este dispositivo, al menos sus micrófonos no son tan receptivos, así que necesitas estar un poco más cerca, a menos que seas veracruzano y grites todo el tiempo. Ahora, lo que más me gusta realmente. Ok, Google. ¿Las quesadillas llevan queso? Quesadilla es básicamente una tortilla elaborada con masa de maíz o harina de trigo que se sirve doblada. Lo que tiene dentro es el centro de la polémica. En Ciudad de México puede ser cualquier alimento con o sin queso. Respondido la duda milenaria. ¿No? Bueno, no, ya en serio, realmente una de las cosas que más me gusta del dispositivo es su aplicación móvil, la cual es muy intuitiva, y lo que me encanta es que puedes separarla por cuartos, por funcionalidades, por grupos de bocinas, y la preparación de rutinas es muy sencilla. No puedo dejar de recomendar este pequeño muchacho si quieres adentrarte en el mundo de los dispositivos inteligentes o de los asistentes personales, o inclusive si quieres expandir tu ambiente Google Home. Ahora, si ya tienes Alexa o algún dispositivo Apple como el Apple Pods, no lo recomendaría tanto. Mejor quédate con el ambiente que ya estás iniciando, por temas de incompatibilidad en la comunicación. No es tan sencillo hacer que se comuniquen. Pero bueno, sin más, me gustaría que me comentaran si son dueños de alguno de estos dispositivos, de alguno de estos asistentes personales. Coméntenme cuál ha sido su experiencia o qué les gustaría que hiciera por ustedes. Ahí, por ejemplo, me gustaría que me recordara si tengo algo que olvidé por completo, como la pequeña esfera en Harry Potter.
Pero bueno, si llegaron hasta aquí, no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos videos sobre tecnología. Y pues nos vemos la próxima semana.